Muy buenas tardes, amigas y amigos. Gracias por estar nuevamente en esta su pantalla móvil. Bienvenidos y bienvenidas al espacio del www.radiovictoriagt.com, desde donde generamos este contenido. Y también agradecemos a nuestros amigos de Rondas Campesinas del Perú. Esperemos que el compañero Santos Saavedra se conecte, está invitado a esta conversada. Pero también agradecemos a Minca Comunicaciones Argentina, había la Soberana Codeca Guatemala y Roxinaco Internacional del Ecuador, por donde llegamos y obviamente también a nuestra audiencia, obviamente también a través de YouTube, que vamos a subirlo en diferido. Hoy es 10 de diciembre, 76 años, ya está prácticamente llegando a bueno, bordeando la tercera edad, los derechos que llamamos derechos humanos, que allá en 1948, un 10 de diciembre como hoy, después de dos guerras que llamarían europeas, pero también lo llaman mundiales, aunque nosotros nunca estuvimos en esa guerra, y somos parte del mundo, eh, acordaron regirse en base a esos acuerdos mínimos. Y de eso hablaremos hoy específicamente, de los derechos humanos, derechos políticos. Cacofonía, por cierto, claro que sí, porque después de todo, como pueblos en situación de subalternidad o colonizados, el ejercer derechos en estructuras de jerarquías de dominación ya son necesariamente derechos políticos, ¿no? O político el solo acto de ejercer derechos. Pedro Mejía está con nosotros desde el espacio de Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Espero decirlo correctamente. Creo que en la mañana me equivoqué. Em, Pedro, por favor, saluda a la audiencia. ¿Qué actividades tuvieron hoy? Cuéntanos un poquitín, contextualízanos cómo estuvo la movida allí en Honduras. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Ollantay, y un saludo siempre a todas las personas que nos escuchan, que nos sintonizan, y qué gusto estar aquí con ustedes. Desde Honduras, nosotros como Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, nos hemos sumado a actividades que han sido convocadas por el Movimiento de Derechos Humanos acá en el país, que consiste en una actividad de 16 días, iniciando desde el 25 de noviembre, pues hasta ahora para culminar conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos, que desde estos sectores, desde al menos Honduras, desde el movimiento popular hondureño, eh, el, el, el Día de Conmemoración Internacional a los Derechos Humanos tiene o ha sido resignificado. No se entiende o no es el día institucional o no solo es el día institucional en donde las instancias internacionales, nacionales, públicas de derechos humanos se dedican a recordar pues el aniversario del nacimiento de la Declaración Universal. Nosotros lo hemos resignificado y se convierte en una jornada y en un día de reivindicación de derechos y de reivindicación de derechos, entendiendo la profundidad de cómo estos derechos se han venido conquistando, se han venido garantizando, se han venido creando históricamente, que es por medio de la reivindicación, del reclamo y de un pueblo movilizado que entiende que tiene derechos, pero que no le están siendo garantizados o le están siendo vulnerados. Y en ese sentido, esta jornada de derechos humanos de 16 días y particularmente este día cierra con una movilización acá en la ciudad de San Pedro Sula de Honduras, que es la ciudad industrial del país, y si se quiere ver de cierto punto de vista, es la segunda ciudad más importante, en donde se han movilizado varios sectores, comunidades, representaciones de barrios, colonias, que se aglutinan o redundan en el reclamo por la violación de derechos humanos que están padeciendo, relacionados al derecho a la vivienda, relacionados al derecho al trabajo, entre otros, derecho a la salud. Y esas colonias, esos barrios, esos sectores, esos obreros y obreras, nos movilizamos y hemos cerrado nuestra movilización en el Palacio Municipal de la Alcaldía de San Pedro Sula, entendiendo que muchos sectores de los que estaban movilizados, sus derechos están siendo conculcados
por particularmente la figura del alcalde municipal acá en nuestra ciudad. Personas que están siendo desalojadas de los lugares que históricamente viven, personas que se dedican a trabajar con carretas de caballos, pero que están siendo vulnerados en su derecho al trabajo sin ninguna otra posibilidad de subsistencia. Y que bueno, hemos generado esta actividad colectiva con reclamos, con exigencias a nivel local, municipal, pero también a nivel nacional. Y anunciamos, digo esto para cerrar, anunciamos además que estas movilizaciones deben de continuar no solo en este tipo de días, sino que la medida sea la garantía de los derechos por los cuales nos movilizamos. Muchas gracias, Pedro Mejía. Celebramos nosotros desde aquí esa apuesta por movilizarse de manera constante que tienen ustedes allí en Honduras, específicamente centrándose hoy 10 de diciembre, día en el que se conmemora la Declaración de los Derechos Humanos que lamentablemente 76 años después no son tan humanos ni tampoco universales. Y claro, te dejo la siguiente pregunta para dar paso al compañero, al colega, compañero defensor Santos Saavedra. En este contexto que vive el mundo, prácticamente es diferente a hace 76 años atrás, o hace 50 o hace 30 años atrás, cuando teníamos la ilusión, los humanos, de que estos acuerdos mínimos basados de esta convivencia geopolítica mundial basada en reglas que eran los estándares internacionales, me refiero a los derechos humanos, eran lo que nos tenía que regir, ahora prácticamente por hegemones como Netanyahu o pueden ser los sionistas o el imperialismo, el sistema imperial norteamericano o de otras partes, están destrozando prácticamente ese relato, ese horizonte. En ese contexto, pareciera que el relato de derechos humanos como horizonte y como fundamento de la convivencia desaparecen. ¿Cómo se proyectan derechos humanos desde Honduras para seguir soñando hacia esa convivencia pacífica? Te dejo con esa pregunta y voy a pedir a Santos Saavedra, debe estar en la pantalla, imagino yo. Por favor, active cámara y active micrófono, Santos. Aquí voy contigo. Hola, ¿qué tal, Santos? Te voy a poner, sí, orador. Sí, muy bien, voy a poner en galería. Ahí te puedo ver. Claro que sí, ahí nos vemos los tres. Em, Santos, bienvenido, muchas gracias por estar. Hacía días que no te veía. Seguimos con felicidad esa séptimo Congreso Nacional de la CUNARC, donde tú entregaste con mucha fuerza, con mucha musculatura social, digamos, a la nueva coordinación, a la nueva dirección, encabezado por el compañero Flavio Flores, un movimiento con mucha musculatura como es el Rondas Campesinas del Perú. En ese marco, para ti directamente, y saludas y contestas a esta pregunta, estimado Santos, estás desde el Perú, desde algún punto. ¿Por qué en el Perú y como en otras partes, pero específicamente en el Perú, muy a pesar de que los derechos políticos, como este derecho a elegir y ser electos, por ejemplo, ya tienen 76 años, y sin embargo no logramos ejercerlo por completo o no nos animamos o no nos dejan? ¿Por qué nos demoramos tanto? Adelante, Santos. Saluda a la audiencia y adelante con la pregunta. Muchas gracias, Olianta, y gracias, Pedro, que estamos allí ahora en la pantalla. Saludar a toda la audiencia a nivel internacional, desde Perú, obviamente, y felicitar a todas las redes alternativas de los medios de comunicación que ahora facilita pues llegar a todos los hogares de nuestros pueblos del mundo. Eh, bueno, sí, acabamos ya de cerrar una etapa de la lucha en la parte de la organización de las rondas campesinas para reabrir un proceso un poco con más incorporación de nuevas agendas de lucha y tal vez tratando en responder a tu pregunta, ¿por qué demora bastante tiempo la decisión de los pueblos en tomar el liderazgo para hacerse también de la conquista del poder político? ¿Por qué es que tan pronto
el sistema tan rápidamente limita a este derecho. Bueno, primero creo que muchos de los pueblos hemos sido avasalados, impuestos, con ese complejo de lo que venga de fuera o de lo que el que ha tenido siempre ya el control de la economía, de la política, del mando de autoridad, que ha impuesto a los pueblos como rendirle bastante culto, que se ha impregnado bastantemente la colonización, de la imposición de la mirada occidental en contra de nuestros pueblos indígenas, y también la constante eh, lucha ideológica que hay ahí del propio sistema para hacer creer al indígena de que es un ser inferior, hacer creer de que la política es mala, que no, eso no le incumbe a los indígenas, a los campesinos, a los agricultores, para poder disputar ese espacio. Y vemos que en muchos movimientos indígenas todavía sigue muy puesto eso en sus pensamientos, de que no querer arriesgar, no querer apostar, eh, no, porque hay ahí una especie de presión de actores, de operadores que cercan a muchas veces a los movimientos indígenas con ese tipo de discursos. Eso nos ocurre en las propias rondas campesinas del Perú, pero mm, en medio de esas limitaciones, también hay iniciativas y decisiones, muchas veces, obviamente, tienen que ser decisiones colectivas, pero también son decisiones muchas veces individuales de los propios líderes, es decir, desafiar a lo difícil, a lo imposible, eh, ¿no? Y eso, pues, poco a poco eso se va comprendiendo también en el proceso. Eh, ¿Por qué también el sistema que impera en nuestros países rápidamente asusta a estos proyectos que tienen sus nacientes en el sector popular, en el movimiento indígena? Tal vez porque todavía falta mayor comprensión, articulación integral para saber defender nuestros procesos, nuestras ideas y hacer una resistencia en esos campos, ¿no? Entonces, cuando no todo todavía la militancia, o los que hasta en el proyecto político o así como organización indígena o social, todavía se persiste, hay una resistencia a comprender estos procesos para asumirlo. Entonces surge también especies de contradicciones internas, que es una debilidad allí, y de eso se aprovecha pueblos de siempre, los conservadores, para meter mensajes a aquellos que están dudosos, inclusive en los propios líderes indígenas, y para más bien atacar a otro líder indígena que está avanzando en ese proceso. Entonces, son cosas que poco a poco vamos también comprendiendo la necesidad para descolonizarse de todas estas décadas, 200 de años, pues lleva de un tema de mayor profundización, de mayor aprendizaje y de compromiso más que todo, porque para desafiar a lo imposible tiene que haber también decisión y valor. Si no lo existe eso, bueno, pues seguiremos así pasándolo por los tiempos que vengan, y no nos atrevemos a levantar la voz, a levantar nuestras consignas, nuestras luchas, para que nosotros con legítimo derecho podamos acceder a esos espacios. Obviamente son espacios que están ya establecidos bajo un régimen, de un sistema político, económico, un ordenamiento jurídico. Entonces, llegar a cambiar eso es chocar directamente con el poder que no quiere que cambie nada. Entonces, hay una reacción y las reacciones son de tal manera, pues, muy violentas, contra los pueblos, como nos ha pasado en el caso del Perú. Entonces, hacia abajo también
un poco cuando no hay esa unidad, esa consolidación, la comprensión de este proceso, un tanto que se puede ir terminando, retrocediendo, renunciando a esa lucha. Entonces, en experiencia pasa esas cosas. Entonces, también falta unidad. En todos los países hay movimientos, hay organizaciones indígenas, pero no todas estamos todavía unificados. Unos más están por temas reivindicativos, otros quizás avanzando un proceso mayor ya por el derecho a la conquista del derecho político. Y entonces también falta esa unidad, porque hay mucha diversidad también en los propios pueblos, ¿no? Que es un poco a veces complejo ponerse de acuerdo, porque por la naturaleza misma en sí, y depende de que haya un liderazgo originario propio o de repente de los que acompañan, asesoran, también pues tienen otros mensajes. Entonces hace un poco que todavía hace falta esa mayor construcción de unidad. Muchas gracias, Santos Savera, conversando en ese espacio de la tarde, cuando son las 4:52. No, perdón. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, 4:52. Cuando ya tienes por encima de 40 a 50 años, ya no puedes ver de cerca, solamente ves de lejos. Esa es la ventaja. Aquí puedo ver yo aquellos árboles que están al fondo, pero aquí en la pantalla no puedo ver. Santos, muchas gracias por describirnos y llevarnos a esa reflexión de las condiciones o las jerarquías de dominación colonial que condicionan, nos llevan a ser no sujetos sociopolíticos en países como el Perú. Te dejo con la siguiente pregunta para ir avanzando, Santos, y para ir cerrando, y ahí damos paso al compañero de Honduras. Ustedes acaban de tener la Asamblea Nacional, sí, el Congreso Nacional. Tienen una apuesta política. Por favor, cuéntanos por dónde está yendo esa apuesta político-electoral, y cómo ves tú si finalmente con ese ejercicio de participación política a través de un instrumento político propio va a haber mayor ejercicio del derecho político de elegir y ser electo y no solo ser escaleras como siempre fuimos en el campo popular. Con esa pregunta te dejo. Y voy contigo, por favor, Pedro. Contextualízanos, a ver, inyéctanos esperanza en este mundo donde, al parecer, por momentos perdemos la esperanza. Adelante, Pedro. De acuerdo, yo creo que para inyectarnos esperanza, inyectarnos alternativas que podemos hacer o que estamos haciendo, partimos siempre de una lectura de la realidad, y que debemos decir esa lectura de la realidad, aunque nos parezca en algunas ocasiones devastadora, como nos puede parecer desesperanzador, devastador, lo que sucede a nivel mundial, lo que impulsa a nivel mundial el imperialismo. Ya mencionaba Ollantay lo que sucede con Netanyahu, particularmente con el pueblo palestino, lo que sucede en otras latitudes del mundo. Y es que en Honduras puede no ser distinto, porque estamos marcados o atravesados por ese imperialismo global. Tal vez generan, por supuesto que hay distintos niveles de violencia entre lo que sucede, entre lo que padece el genocidio que padece el pueblo palestino, frente a lo que sucede en Honduras. Pero fundamentalmente son fenómenos iguales en dos sentidos. En un primer sentido es un fenómeno igual porque incluso esos principios, esas reivindicaciones, esos derechos que nacen en un contexto mundial, que los podemos denominar como una idea liberal, el tema de la garantía de los derechos humanos, propio de o reivindicado por estados liberales, y ese puede ser el nacimiento de los derechos humanos, que nace o es declarado fundamentalmente por iniciativa de países europeos liberales, pero que finalmente esa declaración de derechos o la afirmación de todos los derechos para todos y para todas, finalmente es una declaración que, al igual que como sucede en el mundo, sucede en nuestro país, que existe una relación, una distancia muy lejana entre la reivindicación ideal, entre el contenido ideal que establecen los derechos en las leyes, en las constituciones, en los tratados internacionales, frente a lo más concreto, frente a la realidad concreta que padecen los pueblos.
Idealmente se garantizan muchos derechos, pero en lo concreto, sobre todo, las personas que deberían, bajo la configuración actual de nuestro Estado, deberían de garantizarlo, más bien los están vulnerando. Esa es una característica fundamental en nuestro país. Se reivindican discursos de muchas garantías de derechos, pero en lo concreto no se garantiza. Y más bien, y este es un segundo elemento que me parece que lo comparte Honduras y muchas partes del mundo, más bien cuando existe una correlación de fuerza en donde los sectores populares, los sectores sociales pueden estar debilitados, o los sectores poderosos, los sectores enquistados en los estados, nos pueden percibir como debilitados, pues más bien avanzan incluso para institucionalmente, para legalmente retroceder en la garantía de derechos, creación de leyes que significan un retroceso histórico a las conquistas que se han ido logrando, o retrocesos históricos en las prácticas de cómo se deberían de garantizar los derechos. Ese es un tema fundamental que finalmente, para coincidir con mi compañero de ponente y además un saludo también al pueblo peruano, a la CUNAR, que finalmente ahora mismo estamos entendiendo que estas dinámicas de cómo funciona la violación de derechos humanos, finalmente estamos entendiendo desde los sectores populares y sociales que para lograr una real transformación y para lograr una real garantía de estos derechos, pues tenemos que entrar en la disputa política, en la disputa de tener el poder del Estado, no por tenerlo por banalidad, no por tenerlo en las mismas dinámicas que ha venido funcionando, sino tenerlo para procurar la garantía de esos derechos y que además ese proyecto se fundamenta en una construcción que está marcada, que está caracterizada por quiénes o por qué sectores están construyendo ese proyecto. Ahora mismo, por ejemplo, la movilización que tuvo hoy en San Pedro Sula, que tuvimos hoy en San Pedro Sula, es una movilización marcada por los sectores más marginalizados de nuestra ciudad. Son personas que viven en los bordos de los ríos, que además de no tener, de que el Estado no les haya garantizado en ese ideal de derecho humano a la vivienda, les haya garantizado un espacio, han tenido que colocarse en los bordos de los ríos en amenaza directa con las inundaciones o con el crimen, con la falta de mucha atención a las necesidades básicas. Aún pese a eso, el Estado ahora, las autoridades municipales ahora, los quieren desalojar de los bordos de los ríos. Naturalmente, objetivamente, no hay otro espacio al que puedan ir. Y con esos sectores, con los sectores más marginalizados, que hay muchos de este tipo aquí en Honduras, con esos decidimos juntarnos y ellos deciden juntarse. Nos volvemos una amalgama de sectores que ese tema, digamos, el construir, el desde dónde construimos ese proyecto político debería servir de legitimidad para buscar para buscar o para emprender ese proceso de búsqueda del poder institucional del país. Lo construimos en Honduras no desde el financiamiento del narcotráfico o de las empresas poderosas, que es como se hace normalmente la política acá en el país. Lo pretendemos construir desde los sectores más vulnerables y además desde la búsqueda de unidad, aunque igual coincido, no es una unidad que se dé fácilmente, hay que trabajarla bastante, hay que esforzarse mucho, hay que tener mucho cuidado, pero la unidad, la colectividad más grande es siempre la apuesta por mucho o por muy difícil que nos pueda resultar.
Yo gracias, Pedro, gracias por generarnos esperanzas, por inyectarnos esperanzas, muy a pesar de que el mundo se vislumbra sombrío, especialmente a raíz justamente de este terrorista que Estados Unidos había puesto 10 millones de dólares, si mal no recuerdo, como recompensa. Estoy hablando de Mohamed al-Jawlani, que encabezó la caída del gobierno sirio. Muy a pesar de ese desorden, porque digo esto porque uno de los límites, amigas y amigos, de la teoría de los derechos humanos universales justamente emergía desde el mundo árabe, desde el mundo de más allá del mundo occidental, que decían, no pueden ser universales esos derechos, porque en primer lugar, nosotros del mundo de árabe, del mundo no occidental, no hemos participado en la consensuación, digamos, en el acuerdo. Dos, no nos representa ese concepto de dignidad, etcétera. Había muchos cuestionamientos teóricos, pero muy a pesar de eso, ahora a un terrorista que esos que volaron, digamos, supuestamente la Torre Gemela allá en el 2001, ¿no? O que pusieron bombas en Madrid, en el metro de Madrid, esos ahora se han vuelto los héroes, los aplaudidos, los referentes de la democracia que Estados Unidos y Occidente colectivo quiere restaurar en Siria. A ese nivel está la destrucción de ese relato, de esa narrativa de derechos humanos slash democracia que Occidente empujó. Pero en ese marco nos estamos moviendo y claro, en la cancha hay que jugar para ganar la partida, como dice Pedro Mejía, y de eso se trata a nivel político electoral. Te dejo la siguiente pregunta, Pedro, en cuestión de 2 minutos para que lo vayas resumiendo. Van a tener actividades ustedes mañana. Quisiera, por favor, que lo anuncies, ¿no? Y con eso te vas despidiendo. Pero antes, dejamos micrófono, por favor, a Santos Saavedra. Santos, la audiencia espera entonces escuchar esto, de que te preguntaba por dónde va esta participación político-electoral y si tú crees que esa práctica va a ayudar a mayor ejercicio sociopolítico en el Perú. Adelante, Santos Saavedra. Sí, en 1985, tan solamente a 9 años de la creación de las rondas campesinas, en aquella oportunidad se logró obtener 2 diputaciones en el Parlamento Nacional de origen rondero. Y fue ahí en aquel momento que se fue la disputa, la pelea, la propuesta para que por primera vez las rondas campesinas obtuviera una primera ley, ¿no? Empezar a tener un primer reconocimiento en el Estado para evitar un tanto la criminalización, que era muy bárbara. Eh, y luego, bueno, y ahí de los 90 hacia acá, como que habríamos tenido un gran retroceso, porque de ahí nunca más se había logrado obtener algún escaño de entidad rondera en el Perú. Se había participado seguramente, pero con proyectos políticos impulsados por otros. Entonces, en los diversos congresos ronderos, ya sea desde el nivel del distrital, provincial, regional y nacional, siempre tenemos un abordaje sobre la realidad política, económica, social del país. Y siempre vamos a encontrar de que los pueblos no tenemos voz propia en el Estado, no existe. Ahorita, en este momento, tenemos 5 proyectos de ley, por ejemplo, en proyectos, pero no hay quien lo mueva en el Parlamento. ¿Por qué? Porque no tenemos a alguien que lleve voz propia para que pueda hacer directamente la gestión, la incidencia. Entonces, todo esto nos ha conllevado a ir madurando esas ideas, esas coincidencias dentro de la organización, que hay la necesidad de poder apostar también por tener representación en el Estado a todo nivel. Entonces, en este último congreso, nuevamente se ha ratificado que la necesidad de avanzar, de construir este espacio, ¿no? Y claro, obviamente hay también, digamos, algunas eh, contradicciones, puntos de vista, unos que es atreverse, otros que no, porque también la proliferación de varios partidos políticos que existe en el Perú, pues uno que otro también de la propia organización campesina tiene también sus militancias en otros proyectos, pero con la construcción de estos últimos tiempos
de dotarle de una herramienta política, de un brazo político a las rondas campesinas, es una necesidad. Claro, los detractores van diciendo que eso no es posible, que se va a afectar a la organización social. Los primeros que salen con esos ataques, pues es el sistema, las transnacionales, los que siempre utilizaban también al voto rondero, ¿no? De los partidos otros, ¿no? Ellos son los primeros a decir que no es correcto de que el movimiento rondero tenga su brazo político, pero la diferencia es que esta vez se viene construyendo un brazo político con propios actores ronderos, que es diferente a otros momentos, ¿no? Que tenemos que estar atrás de otros, esta vez no. En este Congreso se ha ratificado que la necesidad de hacer esas luchas, obviamente teniendo bastante cuidado, varias cosas para no buscar pretextos también para hay especie de algunas fisuras al interior de la Central Rondera del Perú, porque una organización que nosotros denominamos un poco más también de frente único, de respeto a las diferencias, de respeto a las ideas divergentes, pero siempre apostando en lo más grande, en lo que nos une, en lo común. Claro, lo político es complejo abordarlo en un país donde se ha desprestigiado enormemente la política. Claro, lo han desprestigiado los que han estado al mando de ello, ¿no? Y sigue desprestigiado, ¿no? Pero por eso mismo hay la necesidad de seguir permitiendo de que aquellos que históricamente han conducido al país y lo han llevado al fracaso, es porque la falta de coraje y valentía en los propios líderes sociales, campesinos, indígenas, ronderos, de haberlo permitido que ellos hagan política los que no deben hacer. Y los que deben hacer, la gente honesta, la gente de lucha, muchas veces ha pasado desapercibida, no ha tenido esa decisión. Entonces, ¿en qué puede contribuir? Obviamente que va a contribuir, porque una cosa es estar luchando desde fuera, no rogándoles para que alguna cosa, alguna norma, alguna ley, algún derecho por allí pueda caer, no, pero otra cosa es estar en otra batalla de lucha. La batalla de la lucha afuera es fundamental, pero también una batalla de lucha adentro, desde lo político, desde lo técnico, desde lo jurídico, desde lo legal, ¿no? Entonces, para nosotros sí creemos que no debemos renunciar a ese derecho. Lo peor que podemos hacer es renunciar a ese derecho, o sea, o demostrar como especie de debilidad o incapacidad. Y no creo que va por allí. Bueno, nosotros vamos con todo el 2025 a avanzar, a consolidar la militancia, a consolidar el debate, en lo que conocer más de fondo la administración del Estado, con un poco más el conocimiento técnico también. Entonces, así es que vamos con todo, los hermanos que hoy asumen la conducción de la Central Rondera, se dedicarán a hacer el trabajo exclusivo de la actividad ronderil de acuerdo a los estatutos. No, eso no va a variar para nada, pero sí ya los ex dirigentes, que somos muchísimos a nivel nacional, nos dedicaremos de lleno pues a la construcción de la herramienta política para devolverle una esperanza a nuestros propios miles de campesinos, de organizaciones indígenas y otros sectores que también pues están apostándole, pero que realmente no encuentran una confianza, una seriedad. Es una lucha, una batalla dura, pues un hueso duro a roer porque el sistema opresor que tiene todo a sus manos por ahora para utilizar la criminalización, la persecución, el desprestigio con la prensa que ellos administran, para cualquier liderazgo emergente que venga de abajo de las entrañas de nuestros pueblos, están inmediatamente para hacer el acecho, como hicieron con el presidente Castillo, pero también habíamos madurado, seguimos también comprendiendo estos procesos para no caer demasiadamente tampoco en la ingenuidad de varias cosas. Entonces, así es que la tarea va con todo y bueno, ánimos a todos y no hay que desanimarse por nada. Peor es no ir a luchar que estando luchando y podemos conseguir gradualmente algunas cosas, ¿no? Porque eso creo que es la línea de estos tiempos y espero que coincidamos también con otros hermanos de otros procesos a nivel internacional
que hoy cada vez se hace más visible este proceso de intercambio y de animación, más que todo, de contagiarnos de entusiasmo, de moral, de coraje, valentía, intercambio de experiencia, de lucha. Eso está muy presente en estos momentos y siempre agradecerte, Oliantay, porque tú desde la trinchera que estás promoviendo estos espacios, haciendo hablar a los líderes, pues para expresar las ideas es un aporte también muy, muy valioso que lo valoramos y así es que tenemos muchas cosas todavía por seguir difundiendo, opinando, planteando, poniendo agendas allí en el escenario, tanto en lo nacional, pero también en lo internacional. Entonces, así es que hoy las voces de los pueblos ya tienen espacios para hacernos escuchar. Muchas gracias, Santos Ramírez, coordinador, expresidente de Rondas Campesinas del Perú, una organización que nació, como digo yo en lenguaje figurado, para cuidar vacas. Ahora ya no solamente cuida vacas, es decir, no solamente provee seguridad, también administra justicia en las comunidades, también fiscaliza a la función pública, también gestiona proyectos y ahora están atreviéndose a legislar porque estamos apostándole a tener bancada propia en el Congreso Criollo del Perú. Muchas gracias, Santos. Te dejamos en libertad. Saludos a todos los compañeros ronderos del Perú. Te dejamos libre de Gracias, la pantalla. Ollantay. Gracias, Santos. Gracias, Pedro. Un abrazo, Santos. Voy contigo, Pedro. Son las 17:12. Por favor, cuéntanos qué actividades tenemos para mañana. Adelante, Pedro. Eh, Particularmente mañana sectores del movimiento popular, social, del movimiento indígena, del movimiento campesino, mañana en horas de la mañana en Honduras, acá también en San Pedro Sula, vamos a hacer la presentación pública al país. Nos hemos autoconvocado para hacer la presentación pública, el lanzamiento público del proyecto sociopolítico de los sectores populares del movimiento popular hondureño, de la articulación hondureña, más o menos de la que está en permanente movilización. Y para eso hemos decidido juntarnos distintos territorios del país, distintos sectores, campesinos, obreros, indígenas, profesionales, comunidades urbanas. Nos vamos a juntar mañana va a ser el lanzamiento, van a haber delegaciones de distintos sectores del país, estas delegaciones también van a presentar su proyecto, van a presentar su intención de hacer la disputa por el poder político en el país, inicialmente por los gobiernos locales, los gobiernos municipales, sin que desde ya hayamos descartado elevar nuestro nivel de participación, pero es un proyecto que inicialmente en el siguiente periodo electoral del año 2025, con certeza vamos a disputar al menos 10 municipalidades de nuestro país. Muchas gracias, Pedro. Desde aquí nosotros celebramos y personalmente yo como defensor de derechos en los diferentes pueblos del continente, celebro esta apuesta, así como rondas campesinas, así como las organizaciones socioindígenas, sociales originarios de Bolivia crearon su propio instrumento político o le dieron fuerza, así como la CONAIE tiene su Pachacuti, también Movimiento Amplio por la Unidad y Justicia y otros sectores tendrán su instrumento político. También Codeca lo tendrá y lo tuvo, lo abortaron, lo quitaron, el sistema los obligó a quitarlos y también Rondas Campesinas lo tendrá. Y esto es un fenómeno, amigas y amigos. Cuando te han dicho que el movimentismo era la única vía para cambiar el mundo sin llegar al poder, te estaban falseando la realidad, te estaban casaqueándote. No se puede cambiar las instituciones, las estructuras de convivencia, incluso mucho menos las relaciones de poder, si acaso no se llegan a los espacios de decisión política y ojalá no lleguen para administrar esos estados criollos
nefastos, sino para transformarlos. Muchas gracias, Pedro, por tu tiempo. También todavía está Santos. Muchísimas gracias. Que sí, que sea exitosa esa reunión de mañana y nosotros esperanzados de tener más noticias de allí. Estará nuestra colega Vicenta Jerónimo desde Guatemala también acompañándolos y seguramente habrá mucha presencia de visitantes externos. Seguramente también Rondas Campesinas estará entusiasmado mirando, porque todos nos estamos mirando entre nosotros cómo vamos a ir avanzando. Y me gusta esta dinámica y concluyo con esto. Ustedes están apostándole de abajo hacia arriba, de manera ascendente. En Guatemala lo apostaron todo por el todo, presidente, diputados y municipios. Y tuvo resultado, por supuesto que sí. Cuarto lugar tuvieron en la primera participación. Vamos a ver qué pasa en el Perú. Y entonces son diferentes dinámicas. Nosotros aquí y yo personalmente voy aprendiendo. Amigas y amigos de TikTok, muchas gracias por estar, por seguirme. Muevan este contenido si les interesa. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Santos. Nos veremos próximamente. Chao, chao.